5 estrategias para incrementar su riqueza de Padre Rico. Volverse rico no es algo que suceda por casualidad. Volverse rico es el resultado de una planificación encaminada, una aplicación enfocada y un refinamiento constante. Sin embargo, aquellos que luchan por construir una riqueza no se dan cuenta de que este proceso debe ir acompañado de un conjunto de estrategias o actitudes que formen la base de su trabajo. No entiende que sin estas estrategias que los ricos utilizan constantemente, rebotarán de oportunidad en oportunidad y caerán en los malos hábitos, que los harán ingresar en un mundo muy competitivo. La razón por la que los ricos se convierten y se mantienen ricos es porque utilizan estas estrategias que le permiten influir en su inversión, en su dinero y en su vida en general. Ellos saben que su forma de pensar sobre el dinero y la vida contribuye más al bienestar económico que cualquier otra cosa. Los pensamientos impulsan a las acciones y las acciones generan resultados. Así que, mientras planea o refina su curso para volverse financieramente libre, tenga en cuenta esto. Si trabaja para enriquecerse, pero mantiene un pensamiento de clase pobre o medio, eso no es muy diferente a intentar correr un maratón mientras arrastra un bloque de hormigón encadenado a una cintura. Puede hacerlo, pero le llevará más tiempo y será más difícil que simplemente librarse del peso muerto. Piense teniendo en cuenta el lado derecho del cuadrante de cash flow. Entonces, entender el cuadrante cash flow y cómo funciona cada cuadrante es la estrategia fundamental de su plan de volverse rico. Si aún no está familiarizado con esta potente mnemotécnica, el cuadrante de cash flow clasifica a las personas partiendo de una fuente de ingresos. Cada cuadrante dentro del cuadrante de cash flow es único y las personas dentro de cada cuadrante van a compartir características comunes más allá de la forma en que generan ingresos. Aquí, el siguiente cuadrante es el cuadrante de cash flow e indica que representa cada letra en el cuadrante: empleado, autoempleado, dueño de negocio o inversionista. Cuando se trata de volverse rico, aquellos que logran crear y mantener la riqueza se encuentran del lado derecho de este cuadrante, es decir, del lado del dueño de negocio e inversionista. Tales personas son los inversionistas y dueños de negocio. Estos piensan diferente a quienes se encuentran del lado izquierdo del cuadrante, los empleados y trabajadores independientes. Independientemente del cuadrante en el que usted se encuentra actualmente, volverse rico va a comenzar y terminar con el compromiso de tomar medidas necesarias para avanzar y permanecer del lado derecho del cuadrante. Cambiar de cuadrante según la fuente de sus ingresos puede tomar tiempo, pero puede cambiar hoy mismo su forma de pensar sobre el dinero y las acciones que vas a hacer en lo que tengas cualquier dinero. Las personas del lado derecho del cuadrante van a pensar de un modo sobre el dinero, las inversiones, el riesgo y la seguridad. Por ejemplo, el pensamiento de las personas de empleados y autoempleados del cuadrante izquierdo: van a la escuela y consiguen un trabajo, ahorran dinero, invierten arriesgadamente, el gobierno, empresas, me cuidará, etc. El dinero no lo es todo, etc. Y los pensamientos del cuadrante del lado derecho, o sea, los pensamientos de los inversionistas y dueños de negocio, piensan es educarse financieramente, crear ingresos, ponen a que el dinero trabaje para ellos, invierten sin riesgo, son responsables de su propio bienestar financiero y el dinero no es todo, pero da la oportunidad de hacer que lo que más le importa a uno, ¿ok? Entonces hay que tomarnos un tiempo para escuchar cómo piensan las personas que lo rodean sobre el dinero. ¿A qué cuadrante cree que pertenecen y qué hay de su propio diálogo interior? Piensa más como el lado de los inversionistas y dueños de negocio o como el lado de los autoempleados y empleados. La ubicación actual en la que nos encontremos no es tan importante como se cree, dado que el pensamiento es el que creará la realidad del futuro.
y todo esto conduce a una próxima estrategia para volverse rico. Número 1 es eliminar el no puedo de su vocabulario. Si volverse rico fuera fácil, entonces todo lo harían. Sin embargo, las personas hacen que esto sea más difícil de en verdad debería ser, y la mayoría lo hace sin siquiera darse cuenta. Henry Ford dijo: ya sea que piense que puede o que no puede, tiene razón. La razón principal por la que los empleados y autoempleados permanecen en su respectivo cuadrante es porque se aferran a la frase del no puedo. Esa frase y sus variantes: es demasiado arriesgado, eso no funciona aquí, no sé cómo, todas son excusas de las personas que usan para asumir la responsabilidad de su futuro financiero y de hecho de sus vidas. El verdadero problema surge del hecho de que la mayoría de las personas no se dan cuenta de que menosprecian rápidamente sus propias actitudes. La cantidad de tiempo que uno pasa escuchando amigos, familiares pesimistas, jefes que se esfuerzan por mantener a los empleados bajo su dominio o un temor general del fracaso conducen a un diálogo interno de duda, y esa duda se manifiesta verbalmente con el no puedo. La realidad es que sí se puede, a través de la educación, de la prueba y error, la capacitación y el trabajo duro que nunca pasa de moda. Usted puede hacer realidad sus sueños financieros. Pero si ni siquiera piensa que eso está dentro del campo de posibilidades, entonces, tal como dijo Henry Ford, tiene razón. Cuando elimina ese no puedo de su vocabulario, sucede algo asombroso. Comienza a pensar más allá de sus límites mentales y empieza a pensar de forma más creativa. Sin la reacción automática de la duda, usted se pregunta: ¿cómo puedo hacerlo? Podrá ver que se le abre un mundo de posibilidades y opciones, todo lo cual lo ayudará a convertirse en el solucionador de problemas. Los inversionistas y los empresarios exitosos no venden un producto o un servicio, venden una solución. De hecho, algunos de los empresarios más importantes han vendido soluciones a personas que ni siquiera sabían que tenían problemas. Tómese un momento para pensar en los días antes de que existiera Facebook. ¿Alguien realmente se molestó por el hecho de que no pudo mantenerse al día con las nimiedades cotidianas de sus compañeros de clase en la escuela secundaria? Y aún así, Mark Zuckerberg vale más de 33.000 millones de dólares. Los inversionistas y los empresarios exitosos son solucionadores de problemas. Los solucionadores de problemas miran más allá de los obstáculos, de las barreras, y ven soluciones y oportunidades. Piensan de forma creativa y visualizan algo mejor, cuando la mayoría solo ve la realidad. Entonces, ¿cómo se puede convertir en un solucionador de problemas? Pues erróneamente las personas piensan que los grandes solucionadores de problemas han sido bendecidos por una habilidad innata. Creen que es un don natural. Aunque ese puede ser el caso de algunos, la solución de problemas es más una habilidad que un don, y cualquier persona puede desarrollarla. Saber cómo resolver problemas viene de la capacidad de basarse con eficacia en experiencias significativas, al saber por qué ciertos enfoques han funcionado o no en el pasado. Uno puede desarrollar su propia capacidad intuitiva para resolver problemas. Hay dos caminos para adquirir esta experiencia. El primero es mediante la experiencia personal directa. Al probar cosas nuevas y aprender de los resultados, uno adquiere gran cantidad de conocimientos directos. También recibe el beneficio de aprender de los errores que comete. Aunque esto a veces puede ser doloroso, las personas desarrollan capacidad para resolver problemas exponencialmente. Y la segunda forma de adquirir experiencia es aprendiendo con o a través de las hazañas de los demás. La experiencia no tiene que derivar exclusivamente de sus proyectos. Las conexiones con que otros inversionistas y empresarios en las reuniones del club de inversión o en almuerzos de la Cámara de Comercio son solo dos opciones que tiene para conversar con otros solucionadores de problemas y aprender de ellos. Leer revistas de comercios, biografías, publicaciones en blog, libros de Robert Kiyosaki como este, por ejemplo. También puede ayudarlo a aprender de los expertos y ver un problema y una solución de principio a fin.
Mientras más se sumerja en los problemas y se esfuerce por crear soluciones, más desarrollará capacidad para mantener esos problemas. Con su capacidad para resolver problemas, entonces será más capaz de invertir correctamente en la clase de activos que ha elegido. No alcanza con decir dónde invertirá. También debe decidir cómo invertirá en la clase de activos que ha elegido. Su decisión no solo influirá en sus decisiones de inversión, sino en cómo direccione sus búsquedas educativas. Aunque existe casi la misma cantidad de opiniones respecto de qué y cómo invertir como de oportunidades de inversión, ciertos enfoques de inversión lo ayudarán a salir de ese modo competitivo más fácilmente que otros. Por ejemplo, cuando se trata de invertir en bienes raíces, hay dos enfoques principales en los que los inversionistas pueden suscribirse. Uno es invertir para adquirir capital y otro es para adquirir flujo de caja. La inversión de las ganancias de capital funcionan con experiencia de que el valor de una propiedad incremente o revalorice. Este aumento en el precio le va a permitir al inversionista vender la propiedad por más dinero que el que invirtió por comprarla y guardarse la diferencia como una ganancia. El problema con invertir exclusivamente en las ganancias de capital es el siguiente. ¿Qué sucede si el precio permanece igual o disminuye? No hace falta ser un genio para darse cuenta rápidamente de que el inversionista está atascado con la pérdida. Por esta razón, el desplome inmobiliario de 2008 dejó a tantos inversionistas especulativos en la ruina financiera. En cuanto la propiedad no se revaloriza como estaba previsto, las opciones del inversionista se limitan en gran medida. Esto no es lo que propone Padre Rico. Invertir en el flujo de caja, por el contrario, funciona con la idea de que la renta de la propiedad cubrirá los gastos, inclusive hipoteca. Usted va a recibir ingresos y sus inquilinos pagan su deuda. Es una victoria doble. Además, con un flujo de caja positivo, el hecho de que si el precio de venta de una propiedad sube o baja se vuelve irrelevante. Si el precio sube, es mucho mejor, porque uno entonces tiene la opción de refinanciar la propiedad y obtener dinero. De no ser así, no importa. Aún así recibirá los cheques, ¿verdad? Entonces, fue este enfoque de invertir en bienes raíces lo que ha permitido a muchos inversionistas superar la crisis inmobiliaria. Otro ejemplo de invertir es la forma correcta, es iniciar su propio negocio. Mientras que hacerlo es muy atractivo para aquellos que quieren salir del rumbo tan competitivo, otros optan por el camino equivocado y terminan cambiando ese mundo competitivo por otro. Parte del atractivo de iniciar su propio negocio es ser su propio jefe y tener la libertad percibida de que eso conlleva. Lo que no logra comprender la mayoría, quienes aspiran a ser dueños de negocios, es que si un negocio no se desarrolla con los sistemas correctos y necesarios, se encontrará siendo propietario de un trabajo y no de un negocio. La pregunta general que debe preguntarse el consumidor o al construir usted un negocio es si el negocio puede funcionar y crecer sin usted, sin su presencia. Por ejemplo, si usted es el único que puede atraer clientela y brindar producto y servicio como un mecánico de automóviles, entonces el negocio crecerá o no, depende de cuánto trabaje. Por otro lado, si graba y vende videos de usted mismo mostrando cómo reparar un automóvil para los aficionados o patente una herramienta que ayude a miles otros de mecánicos, entonces puede generar dinero mientras duerme. El punto es que invertir no es suficiente. Tiene que tener en claro cómo es que su enfoque le abrirá la puerta para salir de ese mundo competitivo. Haga algo. Por último, tener predisposición para la acción es una de las estrategias y actitudes principales de los ricos. Actuar por actuar no es necesario, pero cuanto antes pueda aplicar lo que está aprendiendo, más rápido podrá interiorizarlo y adueñarlo. Algunas personas no actúan enseguida porque no están al tanto de todo. Se engañan al pensar que si tuvieran un poco más de información o un poco más de, estarían listas para avanzar.
no se dan cuenta de que cada inversión presentará incógnitas. El rico comprende que a veces lo desconocido conduce a errores. Sin embargo, aunque a veces son costosos, los errores pueden ser invaluables en cuanto a las lecciones que uno aprende. Saber que al actuar y hacer algo se ayudan a entender cómo invertir mejor que cualquier libro o seminario. En conclusión, las malas estrategias y actitudes pueden desviar incluso los mejores planes. Si sus planes son el programa informático, entonces las estrategias mencionadas son la velocidad y eficiencia con la que es capaz de ejecutar el programa. Y la mala estrategia sería que la computadora obsoleta tarde mucho o una eternidad en cargar. Cambia estrategia por la de los ricos y podrá alcanzar sus metas financieras más rápidamente de lo que sería posible.